tardes a todos y a todas. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, les damos la bienvenida esta tarde a la primera sesión de nuestro conversatorio Diálogo sobre Migración, Derechos Humanos y Cultura. Hoy día hablaremos sobre desarraigo y derechos humanos. Desde el programa intercultural, primero que nada me presento, mi nombre es Claudia Pereira Férez, soy la coordinadora del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del Ministerio de las Culturas. Junto con FASIC hemos organizado este pequeño conversatorio. Con nosotros esta noche está Catalina Bot y Felipe Rojas. Los voy a presentar más a fondo en un ratito más. Primero les quiero introducir un poquito al tema del cual entraremos en profundidad en un ratito más. Desde el programa entendemos que desde el enfoque de derechos humanos, las personas que migran deben tener los mismos derechos que los nacionales. Esto quiere decir que deben ser respetados, deben ser garantizadas todas sus necesidades básicas para su desarrollo personal. También deben garantizarse el respeto a su dignidad, sin importar su nacionalidad, origen étnico o estatus económico. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos son los propios estados los que dificultan estos mismos procesos migratorios y ponen al migrante en una situación de vulnerabilidad, con políticas y restricciones que dificultan su integración e inclusión en las sociedades, creando trabas administrativas, entre otras cosas. Bueno, para seguir profundizando sobre este tema, como ya les anticipé anteriormente, tenemos esta noche a Catalina Bot Carcuro, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, mujer migrante, académica y defensora de los derechos humanos. Ha trabajado en diferentes áreas como migración, interculturalidad, inclusión, género y disidencias sexuales, hija de padre cubano y madre chilena, exiliados que llegó a Chile hace más de 28 años, es psicóloga de la Universidad de Santiago, magíster en psicología jurídica y forense. Su experiencia proviene de su trabajo en distintas universidades y organizaciones, entre ellas el Servicio Nacional de la Mujer, el Centro de Violencia Intrafamiliar de la Municipalidad de Santiago, la Fundación para la Confianza, la Parroquia Latinoamericana, el Taller Infantil Nehuen, la Brigada Migrante de Salud, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y la Plataforma Latinoamericana de Mujeres Yo No Era Feminista. Si se me olvida algo, seguramente Catalina después nos lo va a contar. También tenemos a Felipe Rojas Cortés, presidente nacional del Ministerio Social Metodista y pastor de la Iglesia Metodista de Chile, sociólogo con diploma en Sociología Educativa, coordinador nacional del programa Refugio y Migración FASIC, director de la Fundación de Ayuda Humanitaria EMMA Chile. También nos puede profundizar. Yo ahora los voy a dejar primero con Catalina, que nos va a contar brevemente a qué se dedica, después Felipe, y después entraremos en un diálogo, tanto con el público como... Sí, bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. El tema que nos convoca es muy importante porque efectivamente cada vez vemos mayor precarización en los procesos de migración que está llegando a Chile y efectivamente en la medida que esos procesos son más hostiles para quienes lo viven, que implica justamente mayor desarraigo, separación de sus familias, etc. Más complejo es también la inserción y la inclusión plena en la sociedad chilena. Así que me parece siempre importantísimo que desde instituciones como el Ministerio y también FASIC se puedan dar estas conversaciones, y un gusto compartir con Felipe, con Claudia, este espacio. Bueno, yo soy migrante, ya llevo casi 30 años en Chile, así que
me siento como migrante con tantos años de aquí y de allá. De hecho, tengo las dos nacionalidades. Tengo un padre cubano y una madre chilena, así que también vivo todas esas dualidades y complejidades, pero que finalmente en mi caso se convirtieron en una riqueza, ¿no? En algo una complejidad que aporta, no en un problema. Y desde mi profesión como psicóloga, también en esa mezcla, hace ya varios años que trabajo en el ámbito de la migración y la interculturalidad en distintos planos. Soy voluntaria y activista de organizaciones migrantes. Hoy día estoy acá en mi condición de vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que es una plataforma que reúne a un número importantísimo de organizaciones migrantes de todo el país. Pero también soy voluntaria de la parroquia latinoamericana desde hace muchos años y participo de ahí de los trabajos en términos sobre nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra gastronomía y además, claro, contribuyo a la formación de profesionales y funcionarios como profesionales en el ámbito de migración e interculturalidad. Justo hoy día estábamos haciendo capacitaciones para escuelas y liceos, y ayer estuve con funcionarios de salud, y además hago docencia en universidades sobre estos y otros temas. Así que dedico muchas horas desde diferentes roles a tratar de contribuir a que la sociedad chilena viva la migración desde un enfoque de derecho y como una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento en diversos ámbitos. Eso. Felipe, tienes la palabra. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto también compartir hoy día en la tarde con cada uno de ustedes. Te saludo igual, Catalina. Un abrazo fraterno desde aquí un día caluroso en Santiago. Y bueno, compartiendo experiencias, y también la idea es hoy día compartir un bien común que llevamos en nuestro corazón. Así es que desde ello creo que nos convocan nuestras convicciones en el día de hoy para poder dialogar, para poder trabajar y para poder ser un aporte en esta construcción social. Como se decía, participo eh, en la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC, coordinando a nivel nacional el programa Refugio y Migración. Y, y en realidad quisiera, como se dice siempre, partir por el principio, dando una breve historia, una breve contextualización sobre lo que es FASIC y cómo ha llevado a cabo esta tarea durante tanto tiempo y tantos años, y cómo también ha sido conocida y reconocida. Hablar de migración no solamente es un tema que está en la palestra en el día de hoy, eh, es un asunto histórico, es un asunto inherente a la realidad humana, es un asunto de nuestra propia naturaleza, lo que son los procesos migratorios, los procesos de tránsito. Por lo tanto, eso ya contribuye a nuestra propia realidad, y también a poder reconocernos y redefinirnos a nosotros mismos. Desde ahí partimos nosotros y consideramos también por lo tanto, la migración es un derecho humano. Fácil, en este sentido, como Fundación de Ayuda Social, se reconoce a sí mismo como una institución de carácter ecuménico, fuertemente comprometida en la práctica cotidiana de los derechos humanos, desde su convicción y desde su práctica y su idea, con el central mensaje del cristianismo. Somos una organización ecuménica, no proselitista, pero sí con una convicción de carácter cristiano. Y desde ahí entonces nacen nuestros objetivos, y estos objetivos como fundación comienzan hace bastante años, en realidad, el 1 de abril de 1975, para ser exacto, como la continuación del trabajo iniciado por un Comité Nacional de Ayuda a Refugiados, que nació en septiembre de 1973, cuando se inicia la dictadura cívico-militar en Chile. Este comité es conocido como CONAR.
Y luego, durante la dictadura cívico-militar en Chile, una de las tareas principales fue trabajar por la libertad de los presos políticos, obteniendo la salida del país como una de las formas de dejar la cárcel. Eso nos habla también de migración. No solamente un hito político se vive en un país, sino que se traslada a través de las personas que se trasladan también y que se llevan toda una historia de vida y experiencias. En el año 77, FASC trabaja con un programa médico psiquiátrico, con los familiares de los exiliados, y luego en el año 80 comienza con la operación o el trabajo del programa Retorno de los exiliados de Chile. Entonces, todo eso nos lleva, nos conmueve, nos moviliza a seguir trabajando en esta temática tan importante y tan transversal en la historia de Chile, pero también en la historia de América Latina. Del año 76 al año 91, por contextualizar un poquitito, FASIC trabaja y actúa como agencia operativa de ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y también en el año 2007, en realidad, firma nuevamente un convenio con ACNUR. Eh, Hoy día nosotros trabajamos la coyuntura de forma más experimental en el norte, teniendo oficinas en Arica, Iquique, Antofagasta, en Santiago, pero también recibiendo solicitudes de apoyo, de orientación y el trabajo que realiza FASIC a nivel nacional. Eso es un poco lo que hace la Fundación, eso es un poco en lo que trabajamos, y eso es un poco de también lo que nosotros creemos que es importante poner en la palestra para conversar en el día de hoy. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Catalina. Bueno, en este primer momento puedo rescatar como cosas, como por decirlo, puntos negativos, la precarización, la hostilidad y la complejidad de los procesos migratorios, o sea, de los procesos administrativos que trae a veces estos procesos burocráticos que traen consigo las políticas migratorias. Pero también lo que rescato como riqueza, que también lo dijo Catalina, es el valor que trae la migración para un país, el valor cultural. Y también lo dijo Felipe, la construcción social que tenemos que hacer con este nuevo valor cultural que tenemos, cómo nos construimos, cómo nos vamos a construir, cómo nos planteamos en el futuro. Teniendo en cuenta también que la migración es un proceso natural y que deberíamos vivirlo naturalmente. Todos tenemos el derecho a migrar, muchos no solo por necesidad económica, sino también por necesidad, como decirlo, espiritual, o otros por otros tipos de necesidades, y se debería respetar y deberíamos facilitarlo en cierta forma. Bueno, pero para eso estamos acá, para conversar un poco, y sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, de garantizar estos procesos, de garantizar la inclusión a través de estos procesos, en vez de garantizar una exclusión o una separación de las personas que intentan llegar a hacer su vida a un país diferente por cualquiera sea sus motivos. En eso le quería pedir, bueno, a cualquiera de los dos que quiera responder. En torno a la panorámica de los derechos humanos de las personas que en estos momentos están llegando a Chile. ¿Cómo creen ustedes que se están cumpliendo este respeto a estos derechos humanos, estas garantías? Sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viviendo hace poco en el norte del país, sobre todo la situación, por ejemplo, que pasó en Iquique. No sé quién. Ahí podemos turnarnos para que los dos quieren. Sí, en realidad creo que podríamos partir diciendo que no hemos asumido que la migración es algo natural, como sociedad en general. Estamos demasiado polarizados por unas partes y hemos creído que son procesos casi voluntarios, cuando en realidad son condiciones involuntarias de muchos, que tal como nosotros, tal como nacemos, tal como tenemos nuestra perspectiva de vida, buscamos un mundo mejor, buscamos una vida íntegra, una vida más segura.
Entonces, desde esa, desde esa, de ese entendimiento donde nosotros podemos creer y comprender como sociedad que es algo natural, podríamos partir como una base para poder enfrentar esta realidad migrante, no como una problemática, sino que como algo que se da y que es el escenario en el cual nosotros estamos viviendo. No podríamos negar que respiramos aire porque es así. Pretender evitar la migración es imposible, no se ha hecho durante toda la historia de la humanidad y no vamos a lograr eso tampoco. Nosotros ni vamos a descubrir la rueda diciendo que es un proceso que se vive ahora. Sin embargo, ahora se ha visibilizado mucho por la precariedad, se dice, en las cuales están llegando, están viviendo y están saliendo las personas de flujo migratorio. Aquí, en Chile específicamente, creo que existe una crisis de gobernanza, una crisis de gobernabilidad, donde no se han podido aplicar los criterios necesarios para poder llevar a cabo las garantías donde cada persona que viva dentro del Estado de Chile o dentro del territorio nacional pueda tener una vida en paz, una vida justa, una vida igualitaria, una vida en libertad. Entonces, en realidad, lo que hemos creado es una maquinaria de opresión, una maquinaria y un imaginario criminalístico sobre personas tal como nosotros, y, y en realidad hemos montado esta maquinaria opresora y llena de prejuicios, donde estigmatizamos, eh, simplemente por el hecho de venir en condiciones más vulnerables en las que nosotros vivimos. Es eso. Desde ahí entonces hay un problema también de estatus social. Creemos que nosotros tenemos un mayor estatus y podemos incluso enjuiciar, aplicar estigmas e incluso montar este aparato que no solamente es un aparato general social, sino que también se va a lo particular. Claramente ahí no estamos liberando a nadie, no estamos mejorando nada, no estamos generando ningún recurso de mejora para las vidas. Por ahí nace todo, por comprender, por entender el proceso, por entender lo que es realmente la palabra, y también, obviamente, por parte también el conflicto por la falta y la precariedad de las voluntades políticas y y los precarios cuidados sociocomunitarios que tenemos entre nosotros mismos. Yo creo que por ahí parte también como, una, como un presagio, como una introducción de la problemática. Muchas gracias, Felipe. Catalina. Sí, efectivamente está claro digamos, desde las organizaciones e instituciones que trabajamos con migración, está clarísimo que hoy día, como decía antes, la situación es de máxima preocupación, producto de las reiteradas, numerosas y gravísimas violaciones a los derechos de estas personas. Lo que pasó en Iquique el 25 de septiembre es como el colofón de algo que ya se venía gestando lamentablemente por mucho tiempo. Nosotros veíamos cómo distintas autoridades y en distintos espacios se iba sembrando esta mirada xenofóbica y discriminatoria. Y por otra parte, como dice Felipe, la ausencia de la generación de políticas, de programas, de medidas que fueran direccionadas a atender esta situación, que como también él menciona, lo problemático está dado justamente por la respuesta inadecuada o la falta de respuesta, ¿no? Y entonces decíamos, de hecho, que por acción y omisión, la responsabilidad de estas graves situaciones tienen que ver con la ausencia o el actuar indolente y abandonador de sus funciones del Estado. Entonces, bueno, la mayoría de las organizaciones e instituciones vinculadas a la migración tratamos de generar
los mayores soportes dentro de nuestras competencias y recursos y posibilidades para poder estar a disposición entregando información, dando primera acogida, fortaleciendo las redes de inclusión y acogida de estas personas migrantes, tratando de también, como les decía antes, incidir en las instituciones, en las políticas, en las leyes, incluso en lo constituyente. Es un trabajo bien grande que hay que hacer porque tienes que, por una parte, generar lo que no está de una manera urgente, porque las necesidades son urgentes, y por el otro lado estás deteniendo la embestida de toda la xenofobia y la discriminación que lamentablemente forma parte de nuestra cultura, ¿no? Si América Latina tiene focos importantes por su historia de racismo, de miradas colonialistas, de miradas discriminatorias, excluyentes, tanto por razones de clase social, como razones de color de piel, como razones de género. Entonces, es un trabajo bastante fuerte el que estamos haciendo permanentemente, y a veces en el medio de todo eso también surgen iniciativas para poder mostrar lo hermoso de las personas que migran, lo lindo que traen, la diversidad de colores, de idiomas, de saberes, de costumbres, de comidas, ¿cierto? Entonces es como un trabajo que implica tantos niveles y tanta diversidad de acciones en tantos sentidos que no es nada fácil, pero creo que quienes estamos trabajando en migración en general tenemos un alto nivel de compromiso y de convicción respecto de lo que estamos haciendo. Gracias, Catalina. Sí, de todos modos tenemos un gran nivel de convicción y de compromiso, porque el panorama que tenemos ante nosotros es bastante fuerte y a veces bastante desolador. Me quedo con esta primera ronda de preguntas con muchas cosas. Me gustaría entrar a profundizar con lo que ya hablamos, y parece que tuvo un pequeño problema técnico, Felipe, pero esperemos recuperarlo pronto. Entrar a hablar un poco, que ya se mencionó, que ya tú mencionaste en un primer momento, en el contexto de la nueva constitución, en este nuevo contexto migratorio que estamos teniendo. Que bueno, que es nuevo para nosotros también como país, y que también esperamos que represente una gran oportunidad para muchos temas. ¿Cuáles son las razones por las cuales debe quedar expresado en la nueva Constitución el derecho a migrar? Y junto a esto, ¿cuáles son las demandas de las comunidades migrantes a la nueva Constitución? Y tú también hablaste de la incidencia. Sí, bueno, mira, nosotros hemos estado... A ver, sí, es que justo llegó Felipe, voy a recapitularle un poquito. Felipe, es que justo te fuiste, te caíste, pero no te preocupes. Que vamos a, como justo Catalina también lo mencionó en su exposición, vamos a entrar a hablar en el contexto de la nueva Constitución. Vamos a empezar a hablar ese tema, sobre todo por qué debe quedar en la Constitución, plasmado en la Constitución, el derecho a migrar, y también cuáles son las demandas y cuál es la efectiva capacidad de incidencia que se está teniendo, o que creen ustedes que tienen o no tienen quizás las comunidades migrantes. Entonces Catalina ya iba a empezar a responder. Bueno, lo que les empezaba a comentar es que como Coordinadora Nacional de Inmigrantes nosotros participamos desde el momento 1 en este proceso constituyente. De hecho, desarrollamos una línea en nuestro trabajo, en nuestro accionar, que se conoce como Migrantes por el Apruebo. Nos posicionamos, digamos, a favor de un cambio constitucional, nada neutral en ese sentido. Llamamos a nuestras comunidades a poder apostar por este cambio constitucional porque somos parte de Chile y consideramos que era fundamental tanto para el pueblo migrante como, por supuesto, para el conjunto de pueblos y comunidades que habitan y construyen Chile.
participamos también como candidaturas independientes desde los movimientos sociales en el proceso de candidaturas a la convención con Manuel Hidalgo y conmigo. Y bueno, aunque no no salimos electos, de todas maneras hemos continuado participando del proceso constituyente en distintas articulaciones en las que estamos nosotros como la Plataforma Feminista Constituyente, el Eje Sindical Constituyente, y también con Chile Migra, que es una plataforma que reúne a migrantes, organizaciones de chilenos y chilenas migrantes en el exterior y organizaciones de migrantes en Chile. Y al alero de esto hemos construido propuestas para la nueva constitución en relación a la migración y el refugio, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho a migrar y al refugio, como decías tú, Claudia, y también Felipe, considerarlo como un derecho humano, y también el reconocimiento de los derechos humanos que tienen las personas migrantes. Pensamos que los derechos humanos, o adscribimos a que los derechos humanos no están condicionados a la condición migratoria de una persona. La condición humana está por sobre el timbre en el pasaporte, ¿no? Después también tenemos propuestas en relación al reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional e intercultural, que eso nos parece fundamental, y que entonces desde allí el Estado garantice el respeto a los distintos pueblos, a las distintas comunidades y culturas que habitan en Chile, pero además no solo respetar, sino promover que existan, cuidar sus patrimonios y contribuir al diálogo respetuoso y horizontal entre estas distintas culturas que coexisten en el país. También tenemos propuestas muy importantes en relación a la nacionalidad y la ciudadanía. Tenemos graves problemas en relación a la nacionalidad y la ciudadanía, tanto para migrantes que viven en Chile como para chilenos y chilenas migrantes en el exterior, que en algunos casos les quitaron la ciudadanía o han tenido que optar por la nacionalidad de un país y renunciar a la chilena, o que sus hijos tienen nacionalidad pero no pueden tener la ciudadanía si no viven en Chile, igual que le pasa a los migrantes acá, que también tenemos muchas dificultades en relación a esos dos temas cruciales. Y por último, lo que tiene que ver con derechos cívicos y políticos, avanzar en el sentido de el poder ejercer derechos cívicos y políticos, tanto, como les digo, de chilenos, chilenas, migrantes afuera y migrantes en Chile. Así que estamos trabajando en esas propuestas. Nosotros ya hemos estado en las audiencias, en agosto, en las audiencias de la Convención Constitucional. Tenemos estas propuestas que se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Estamos solicitando audiencias para las nuevas comisiones que se crearon en la Convención. Y bueno, vamos a desarrollar todas las estrategias y los mecanismos para asegurarnos que la migración y el refugio queden garantizados en la nueva Constitución desde una perspectiva de derecho, para que desde esa manera también las legislaciones, las políticas y los programas en estas materias obedezcan a esa perspectiva fundamental y acorde a todos los tratados internacionales de los cuales Chile en algunos casos incluso es país firmante. Eso. Muchas gracias, Catalina. Felipe, ¿quieres complementar en algo? Sí, en realidad también tomando lo que hablaba recién, lo que pasó en el norte nos deja mucha enseñanza y nos deja una experiencia bastante cruda, bastante dura, que ojalá la pudiéramos olvidar rápidamente, pero creo que no va a ser así. Pero esto también ha desnudado las falencias que existen en la legislación, y ha desnudado también este hito las falencias en cuanto a la falta de institucionalidad que se aborda cuando hablamos de los derechos humanos, cuando hablamos de los enfoques de estos fenómenos naturales de la humanidad, como son la migración y el refugio. Entonces, en cuanto a eso, creo que se debiera y debería ser una prioridad que los estándares internacionales de los que tanto nosotros sabemos, hablamos
comunicamos y tratamos de informar sean tomados en consideración de una vez por todas, como corresponden. Estos tratados que son indiscutibles, son tratados que están hechos, están revisados, están compartidos, que los conocemos, pero debería haber un órgano que regule, un órgano regulatorio donde pueda regular las buenas prácticas, que pueda regular el proceso migratorio de forma segura, de forma eficiente, de forma en la cual se puedan evitar dentro de este mismo proceso otras faltas u otras violaciones a los derechos humanos. Entonces, creo que deberíamos partir por ahí, partir desde esa premisa, comprender que debemos tener políticas públicas y un órgano regulador de políticas públicas que puedan respetar, que puedan garantizar los dichos derechos que nosotros mismos hemos asumido en tratados internacionales. Porque, o si no, los vamos a tener muy bonitos colgados en nuestras paredes, muy bonitos firmados, pero sin ninguna aplicación, y eso va a generar también no solamente que se puedan agudizar estas contradicciones que tenemos, sino que además puede generar la desinformación. Y eso es muy, muy malévolo para la sociedad. Entonces, claro, desde ahí, desde esa perspectiva, creo que es importante de ahí construir otras cuestiones que vienen naciendo o que se van dando a medida que se va avanzando. Dar una seguridad dentro de los mismos trámites y los procesos que viven, que experimentan y que son necesidades básicas de la población migrante. Y esto pasa también por agilizar los mismos procesos regulatorios que la misma ley obliga o que la ley indica que hay que seguir. Entonces, a falta de eso, se complejiza mucho. No hay voluntad para poder generar, no hay espacio, no hay tiempo, no hay horas. Por lo tanto, aquí hay un problema que te mantienes en el mismo estado, en la misma forma, no tienes respuesta, estás en un abismo, y a medida que va pasando eso, entonces vamos generando un ambiente de políticas restrictivas hacia los migrantes, no una apertura, sino que en vez de generar una apertura, una mejor convivencia, en realidad lo que generamos es restricción, miedos, y estos miedos se han generado últimamente por tantas noticias, lo mediático, la falta de manejo político, donde los cierres de frontera, las expulsiones, son casi prácticamente una solución maquiavélica, obviamente, pero es la solución para que una persona migrante pueda encontrar lo que tanto necesita. Entonces, eso ya es una violación, eso es una violación a los derechos humanos. Entonces, creo que la convención le corresponde a la Convención Constitucional, le corresponde a esta normativa, poder incorporar estos tratados internacionales, pero además de incorporar los tratados internacionales, generar también el ambiente en el cual a través de un órgano regulador se puedan realizar sin miedo a fracasar en el intento, y que se puedan seguir construyendo las mismas realidades poco naturales y poco solidarias que hemos visto. Y esto que vimos en Iquique es el ejemplo vivo de nuestra falta de comprensión y de aplicación de normativas para enfrentar no una crisis migratoria, sino que una crisis institucional. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Catalina, por sus respuestas en esto, si realmente desde una mirada crítica, con todo el proceso y la nueva ley migratoria, estamos muy al debe con todo lo que se trata de política migratoria y de acogida, sobre todo acogida en primera instancia, y más encima en estos tiempos de pandemia y de COVID, que se vivió una situación anormal en todo sentido. Personas refugiadas llegando en tiempos de cuarentena y sin siquiera también dónde acogerlas, dónde recibirlas de una manera digna y
justa, así que tenemos una ley que lamentablemente no se está aplicando como se debería aplicar, no está cumpliendo como debería función para lo que debería existir. Hemos tocado temas muy importantes ya como faltas de voluntades políticas, racismo, xenofobia, bueno, los desafíos, pero si vamos de nuevo un poco al tema de racismo, xenofobia, ya que, bueno, sabemos que en Chile tenemos una cultura, lamentablemente, una cultura racista, y como ya lo mencionamos, o sea, también en los últimos tiempos hemos sido expuestos a un fuerte discurso antimigración, y más que a los beneficios, que bueno, nosotros que estamos insertos en el mundo sabemos los beneficios que trae la migración, pero este discurso más de los beneficios nos habla de los problemas que trae la migración del migrante como un delincuente, por decirlo así. Entonces, los peligros y las consecuencias sociales que pueden traer la migración, ¿cómo podemos revertir esta situación? Sabemos que necesitamos cierto cambio social, cierto cambio cultural. ¿Cómo ven ustedes que podemos revertir este discurso del terror que hay, por decirlo, en estos momentos? Si quieres comento, yo creo que una de las cosas que les comentaba que me complace mucho hacer es el trabajo en el ámbito educacional. Y justamente porque creo que cuando tenemos la posibilidad, y no solo me refiero a lo educacional en las escuelas, en los jardines, en los liceos, que por los demás es parte de lo que hacemos. No me refiero solo a eso, a los espacios formales, sino a todo el trabajo de educación. Incluso esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, es una posibilidad de sensibilizar, de cuestionar la manera en que estamos viendo las cosas, de conocer otras aristas de lo migratorio, porque si ustedes se fijan, la opinión pública tiene acceso a una mirada sobre el tema migratorio extraordinariamente sesgada, parcial y súper dañina para las personas migrantes y para la propia sociedad chilena, ¿no? O sea, si tú miras cómo en los medios de comunicación aparece esta idea de el migrante como delincuente porque entró por paso no habilitado y que es un criminal, narcotraficante y hay que expulsarlo de manera urgente del país. Esa idea muchas veces es lo que nos aparece como migración es igual a esto, ¿no? Y las personas que están en Iquique, que pasan en carpas, cocinando en la calle. Entonces, qué importante poder tener estos espacios y todos los espacios que ayuden a poder cuestionarnos eso, a poder conocer que la migración es parte de la historia de la humanidad, que la migración ha enriquecido a las sociedades, que la migración es un aporte en todos los sentidos, que la tasa de criminalidad de la población migrante está por debajo de la tasa de criminalidad de la población chilena, que así mismo, como muchas veces quieren hacer creer que los migrantes son delincuentes, también en Europa la xenofobia hace que crean que todos los chilenos son lanzas. Entonces, eso es súper importante que la gente lo sepa y la gente se cuestione acerca de eso, para que entonces desde ese cuestionamiento, desde esa mirada, podamos cambiar nuestra conducta. Y por supuesto también siento que el espacio del intercambio cultural es muy valioso. Cuando tenemos momentos en los que las personas se reúnen en base a sus diferencias culturales en términos de reconocimiento y respeto a ese patrimonio, ¿no? A ese patrimonio cultural. Y no me refiero solo a ir a comer comida peruana, porque de verdad que esa imagen no me es suficiente. Mucha gente come comida peruana y la saborea, pero después trata a la persona peruana que trabaja en su casa como un ciudadano de tercera categoría. Entonces, no se trata de comer comida peruana, pero sí, sin duda, el espacio del intercambio cultural respetuoso es un gran aporte para avanzar hacia otra mirada.
Gracias, Catalina. Felipe. Sí, lo que dice Catalina, súper interesante, porque yo también creo que para desmontar esta imagen que se tiene, bueno, sí, completamente de acuerdo, se necesita una educación crítica, una educación donde se cree y se recree lo que es humano, lo que está al frente de nosotros. Y creo que esto parte también por no dejarse influenciar o no dejarse educar meramente por lo mediático, ni por los fundamentalismos radicales culturales, ni por fundamentalismo religioso, fundamentalismos que tan mal le han hecho a la vida humana. Entonces, al no creer en lo mediático, al no creer en lo que la prensa trata de demostrar desde una sola faceta, bajo sus propios intereses particulares, sus intereses económicos, nosotros vamos creando una conciencia crítica y una educación crítica. Entonces, claro, obviamente pasa eso. Hay que desmitificar la imagen, y esa desmitificación pasa por esta construcción de una educación. Pensar que un migrante ya es inferior es una construcción mediática. Es algo que hemos adquirido no porque lo hemos averiguado, sino porque me lo han dicho. Y el que me lo dijo es porque piensa así de una manera sesgada. Pero lo vamos asumiendo prácticamente y vamos construyendo una realidad en base a supuestos o incluso a vagas experiencias montadas en un mínimo porcentaje de grandes experiencias positivas. Entonces, esta mancha hace de que nosotros miremos como que todo estuviera sucio, y no es así. Hay que crear una educación basada en lo que realmente es. Y aquí yo creo que si es que logramos crear conciencia a través de una educación crítica fuera de lo mediático, creo que vamos a lograr algo que nos falta mucho, que es retejer las confianzas. Volver a crear un lazo comunitario, retejiendo estas confianzas que hemos perdido, y desde ahí también vamos a poder recrear y recuperar la riqueza cultural que siempre hemos tenido. Solamente que en este momento muchas veces no estamos dispuestos, no tenemos las voluntades para poder verlo. No hemos puesto una imagen sobre nuestros ojos, una venda sobre nuestros ojos, y hemos quedado ciegos o prisioneros de nuestros propios prejuicios. Eso creo que es importante para ir haciendo el proceso de superación del conflicto también. Entonces, recrear lo cultural, recrear lo simbólico, recrear lo significativo que son las experiencias comunitarias con todos los seres humanos, y recrear incluso el concepto de lo subjetivo. Ahí yo creo que podemos alcanzar a superar lo que en este momento nos está conflictuando a nosotros. Claro, para eso creo que es importante ponernos con nuestras disposiciones a tener un proceso de reflexión, revisarnos, hacer un proceso interno de introspección para lograr encontrar nuestras propias ideas, nuestras propias construcciones sobre mitos, sobre hechos sociales o sobre imaginarios que hemos tenido. Hay que derribarlos. Creo que hay que derribar todas esas barreras, esos muros que tanto nos han impedido que avancemos. Y obviamente construir con un horizonte donde los bienes sociocomunitarios primen eh, por sobre las nacionalidades, por sobre los territorios, por sobre las cuestiones culturales, quitar el etnocentrismo que hemos vivido durante tanto tiempo. Entonces, es importante, es muy importante y creo que estamos en un proceso y en un tiempo importante donde debemos superarnos, y debemos superar esta coyuntura que en realidad más ha manchado nuestra historia que ha contribuido a un proceso histórico triunfal. Toda la razón, Felipe, toda la razón, Catalina, y ahí es donde programas como el que yo coordino es donde tenemos un gran desafío,
es donde tratamos de aportar un granito de arena, cómo visibilizar el enorme aporte cultural que están trayendo ahora migrantes a Chile. Entonces, cómo luchar contra todo eso mediático que hay ahora con este granito de arena, y ahí es donde podemos colaborar y donde todavía nos queda un desafío muy, muy grande. Le pido al público que empiece a hacer sus preguntas, estamos esperándolas, y bueno, otro punto que les quería hablar antes de recibir las preguntas del público. Sabemos que, bueno, me tiraron un poco las orejas cuando yo dije en otro conversatorio que los migrantes llegaban en una condición de vulnerabilidad, porque también la persona que migra es fuerte llegar a un país, tienes que tener una valentía ya en ti para hacer el proceso. Y claro, cuando recapitulé, lo que te pone en vulnerabilidad en realidad es la hostilidad, como dijimos, cuando llegas al país, la hostilidad que te ponen, esas barreras que te ponen, te bajan lamentablemente a una condición más vulnerable. Pero hay otras condiciones que además afectan más esa vulneración. Si eres mujer, si eres de una disidencia sexual, si tienes una discapacidad diferente. Entonces yo sé que tanto Catalina como Felipe trabajan con algunas de estos grupos que pueden llegar a tener mayor riesgo de vulnerabilidad, y quería que me contaran un poco desde sus experiencias cuáles son las más grandes trabas o cómo se ha realizado el trabajo con estos grupos. No sé, ¿quién quiere partir esta vez? Felipe. Sí, nos vamos turnando con Catalina. Sí, en realidad, sí, es el escenario, es verdad, es el escenario el que los vuelve vulnerables. Eso, es el escenario hostil. Bueno, en cuanto a lo que comentas, el año 2019 comenzó con una línea de trabajo que se llama Diversidad sin Fronteras. Y lo hizo para poder integrar en el programa que tiene de refugio y migración a toda la comunidad LGTBIQ+, que es refugiada, migrante y que se encuentra en Chile. Cabe mencionar que fue la primera institución en evidenciar esta problemática LGTBIQ+, que migran para salvar su vida, pero que además de tener esta condición de migración, donde el escenario donde llegan se convierte en un adversario, hay también no solo una vida que salvar física, sino que también hay una vida que afrontar frente a cuestiones que te impone un sistema, que es la violencia basada en género, por ejemplo, o la homofobia de las cuales vienen saliendo de sus países de origen y que muchas veces también encuentran en los países donde llegan. Claro, nosotros tenemos un trabajo coordinado en los territorios del norte, acá en Santiago también, con diferentes personas LGTBIQ+, que están en movilidad humana, en su proceso migrante, pero creemos que es un valor negativo agregado para la población, que radica en un territorio, que además estas personas, de ser migrantes, sean parte de una disidencia o de una diversidad. Claro, porque el sistema nos ha transformado y nos ha encuadrado de tal manera que al final hemos creado enemigos, y al enemigo siempre le tenemos, el migrante ya prácticamente para muchos es un enemigo, una persona que, como hemos dicho acá, se ha criminalizado y todo eso. Por lo tanto, muchas veces la sociedad trata de argumentar por qué lo es. Y en ese proceso de argumento se pasa de algo tan natural del ser humano a algo que puede ser algo que lo transforme en una persona que se proyecta como aún más ofensiva para cada uno de nosotros o para la población que recibe. Por eso, ser migrante es difícil, y ser migrante de una diversidad sexual es más difícil aún.
ser migrante y pertenecer a una diversidad sexual en este tiempo, en este país, no es tan como nosotros lo decimos. Al contrario, se ha convertido también, lamentablemente, en un aumento a su condición de precarización en la cual llega. Por lo tanto, muchas veces se vulneran también aún más sus derechos. Creemos nosotros, como FASIC, que es necesario visibilizar esta realidad. Creemos que es necesario abrir conciencias y brindar todo el apoyo, toda la orientación, todo el acompañamiento y oportunidades a todos los migrantes que llega y se vincula con nosotros. Ahí creo que va también nuestro proyecto o nuestra línea de trabajo. Nosotros, bueno, tenemos un boletín mensual en FASIC y es bastante, que es de la línea de Diversidad Sin Frontera, efectivamente con trabajo de LGTBI, y es bastante fuerte muchas veces escuchar los relatos de las personas las cuales comentan ahí. Ser migrante es difícil, ser migrante y aparte pertenecer a una diversidad es mucho más complicado aún. Lamentablemente, ese estereotipo en nuestra sociedad no lo hemos sacado. Y yo espero que avancemos hacia esa forma comunitaria de concebir, comprender y construir la vida también. Gracias. Qué difícil, Felipe, cuando dice valor negativo agregado. Pero claro, es algo que tenemos que reflexionar y cambiar. Sí, mira, yo solo sobre lo que ha estado comentando Felipe, solo decir que estoy absolutamente de acuerdo para no reiterar y mencionar que en relación al tema de la discapacidad hay un vacío enorme, no hay ahí programas en realidad, yo diría que ni estatales ni tampoco del mundo de las ONG especializado, puede que haya algo y yo lo desconozca, pero me parece que no existe dispositivo e incluso diría más, ahí tenemos un problema grande porque si bien no hay mucha población en situación de discapacidad que llegue, producto de que en general la gente que llega trata de venir en las condiciones más adaptables a la exigencia laboral y tal, sí hay situaciones de personas que, y por tanto las personas discapacitadas creo que saben que en este país se le va a hacer extraordinariamente difícil. Sí tenemos casos de personas que quedan en condición de discapacidad. Y ahí realmente va a depender muchísimo de las redes familiares, de las redes más bien personales que se puedan generar en torno a esa situación, a la solidaridad de las comunidades. Estoy pensando en casos bien concretos e incluso en muchos casos recurren a la alternativa de querer regresarse a sus países porque el costo de la vida en Chile es carísimo y realmente en una situación de discapacidad no puedes sostener tus propios gastos y además sostener a tu familia, que es lo que muchas veces las personas discapacitadas, por lo cual vienen. Y también sí hay algunos, debo mencionar que tenemos algunos casos, por lo menos uno que conozco bien de cerca, de una joven que tiene situación de discapacidad que llegó siendo niña y ha sido atendida en la Teletón durante todos estos años con muchísimo cariño y muchísima contención. O sea, tenemos de todo un poco, pero que haya un dispositivo creado para el apoyo y la inclusión de las personas en situación de discapacidad que lo requieran, porque la discapacidad no es una enfermedad. O sea, no hay que pensar a priori que la persona discapacitada requiere apoyos especiales, pero sí cuando se mezcla con la pobreza, cuando se mezcla con la migración, evidentemente requerirían algunos de esos casos apoyos que no existen. Incluso no solo quienes quedan en situación de discapacidad, sino que tenemos casos tristísimos de personas, por ejemplo, cuyos restos están en el servicio médico legal desde hace meses y no se puede
enviar a sus países para que tengan una despedida junto a sus seres queridos por las barreras económicas y porque realmente no hay ninguna institucionalidad que esté pensando en ese tipo de situaciones, ni de acá, ni en Chile, ni en los países de origen, porque también podría uno pensar que tal vez los países de origen en casos como esos podrían y deberían colaborar, ¿no? Pero en muchísimas situaciones tampoco lo tenemos. Entonces, hay muchas personas en condición de enfermedad, fallecimiento y también algunas situaciones de discapacidad que quedan bien desamparadas. Muchas gracias, Catalina. Y quería preguntarte también, si me puedes contar así, a grosso modo, ¿cuál es la realidad de las mujeres migrantes en Chile? O sea, sabemos que en muchos casos las mujeres son las que hacen el tejido asociativo, las que tienen las herramientas para salir para organizarse y para formar comunidad. Se ve eso también, y nos hemos topado también con mujeres, con grupos muy fuertes de mujeres feministas migrantes por acá. Claro. Mira, hay un proceso de feminización de la migración en la última década que tiene que ver con, el mayor desarrollo de las mujeres en el ámbito económico, la mayor participación en el trabajo y, por supuesto, el aumento de las mujeres jefas de hogar, que también tienen la responsabilidad de mantener a sus hijos e hijas, y en muchos casos, si eso implica irse del país, pues tienen que irse ellas incluso adelante solas. También vinculados a que muchas veces las mujeres migrantes, aún en condición de irregularidad, pueden conseguir empleos en el ámbito del cuidado, que también están ultra feminizados por razones de género. Y bueno, también tenemos hartos casos de mujeres que han venido escapando de situaciones de violencia de género, trata de personas. Así que efectivamente es un hecho que se ha ido feminizando la migración en comparación a lo que ocurría décadas anteriores, que venían solo, o no solo, pero fundamentalmente hombres. Dentro ya en el país, evidentemente, y eso fundamentalmente desde la experiencia, las mujeres cumplen un rol importantísimo, como planteas tú, en las organizaciones de distinto orden, tanto en aquellas comunidades pequeñitas que van gestionando las ollas populares, comunes, que van cubriendo los espacios de cuidado, de solventar las necesidades básicas de sus comunidades, como también en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos, por denunciar las situaciones de discriminación, por hacer incidencia política. Efectivamente, cada vez hay más y más valiosos liderazgos y mujeres involucradas en esos procesos. Haciéndolas todas, porque uno de los temas que tenemos en este caso, que es muy preocupante, es como que cada vez ocupamos más espacios, también las mujeres migrantes en estos ámbitos, pero está el cuidado, está las labores domésticas, o sea, se ha ido, en la medida que no se avanza mucho en la conciliación de las tareas, las mujeres van ganando terreno, pero van perdiendo también descanso, ocio, muchas veces también salud, por la tremenda exigencia que hay detrás de eso. Muchas gracias, Catalina, por tu respuesta. Son muchos los temas importantes que tocaron. Ahora, antes de dar como un resumen y un cierre, tenemos una pregunta del público. Es como más que nada una situación personal, igual la voy a leer por si podemos orientarla a esta persona. Voy a leer. Pasé por Chile por pasos no habilitados en diciembre del 2019. Porque cuando estaba en la frontera no me dejaron pasar y no me quedó de otra que pasar por paso no habilitado. Soy profesional de la salud y casada con un chileno. Tengo 1 año y medio firmando en la API y me sale la carta de expulsión del país. ¿Qué me recomiendan? Trabajo en una barbería y no tengo contrato porque no tengo permiso de trabajo y según así no me pueden hacer contrato de trabajo. Ella quiere saber cómo qué le recomiendan hacer y ya tiene una carta de expulsión con el ONU.
Bueno, yo primero, porque seguramente Felipe le puede decir cosas bien concretas, pero decirle a la amiga que su historia lamentablemente es la de muchas mujeres y hombres migrantes con una tremenda desesperación por no poder resolver su problema. Realmente no se entiende que la regularización migratoria impulsada por este gobierno haya dejado fuera a tantas y tantas y tantas personas que justamente debieron entrar por paso no habilitado, porque, entre otras cosas, durante todo este tiempo apenas, o sea, no se entregaron visas, o las visas que se entregaron eran poquísimas, incluso a venezolanos y venezolanas que pedían la visa de responsabilidad democrática y se las negaron sin ningún fundamento. Es muy lamentable por la historia que cuenta, pero también por lo que se está perdiendo el país. Imagínense una profesional de la salud cuánto no podría estar aportando desde su experiencia y formación. Yo solo decirle que me imagino que Felipe ahí le puede dar un poquito más de orientación. Estamos viviendo momentos muy desesperantes en este sentido de los trámites y tal. Esperamos que prontamente las situaciones sean un poco más favorables. Hay tiempos ahí bien convulsos, pero ojalá que de esos tiempos convulsos salga algo mejor para resolver estas situaciones y que haya un proceso de regularización migratorio real, abierto y que cubra todas estas situaciones, incluyendo la de ella. Eso. Sí, yo en realidad más que dar un instructivo de lo que debería hacer, bueno, porque no podríamos entrar en un diálogo acá, pero sí, bueno, cuando hablamos de cartas de expulsión, ya estamos hablando prácticamente que se han agotado muchos de los recursos ya y se han realizado muchos trámites. Desconozco de dónde sea la persona que nos comunica, pero, o que nos consulta, sin embargo, para poder dar una respuesta más certera y que nos pueda comentar bien su experiencia, su testimonio y su caso, yo le invito a que pueda entrar a la página de FASIC, fasic.org, o que pueda entrar mejor también al Facebook, donde están los números de contactos de diferentes servicios que nosotros brindamos. Entonces ahí podríamos darle mejor algo más personalizado y poder contar mejor, pero decir que, bueno, podemos dar orientación psicosocial, jurídica también, para este tipo de situaciones. Pero, y también comparto mucho lo que decías tú, Catalina, porque es tan poco el criterio social que tenemos frente a esta situación que personas con un gran aporte la estamos perdiendo simplemente por una mentalidad sesgada y por esta falta de voluntad que tenemos. Así es que yo no comparto eso en absoluto. Creo que debemos seguir avanzando porque aquí todos edificamos de una u otra manera. Y reducir, sería un reduccionismo muy grande decir que simplemente por el hecho de que alguien esté sin sus documentos al día, imagínate, ni siquiera puede optar a un contrato laboral, no puede optar al amparo de la legislación, no puede optar a nada, a ningún beneficio. Es una situación en la cual estamos retrocediendo décadas y décadas atrás, casi a los tiempos de la esclavitud, y me parece grave. Así que yo invito a esta persona que hace la consulta que pueda buscar nuestro Facebook o nuestras redes sociales, Instagram, FASIC, FASIC, y ahí sale las ciudades y los servicios que brindamos y así de esa manera puede ser algo más personalizado. Si le agrego un dato, decirle que por suerte en general la justicia ha dado bastante buena respuesta a estas situaciones cuando se presenta, por ejemplo, un amparo, que sería, me imagino, lo que se podría hacer en el caso de ella, al tener la carta de expulsión, eventualmente se podría pedir un amparo para... ¿ah? Claro, un recurso de amparo. Un recurso de amparo demostrando que ella está arraigada en el territorio nacional, que no ha cometido ningún delito, que ella vive acá, reside acá, etc. En general la justicia ha acogido de muy buena manera esos recursos. Entonces, lo que le invitamos, como dice Felipe, que
pueda ponerse en contacto con instituciones como el FASIC para que puedan quizás asesorarla, apoyarla en ese procedimiento, y por ahí podría haber una alternativa para neutralizar esta carta de expulsión, que ya es algo que en general las personas agradecen mucho porque están muy atemorizadas con las políticas de expulsiones que están ocurriendo. Entonces, por lo menos eso. Eso no quiere decir que va a quedar regular su condición migratoria, pero al menos no tendría ella la angustia de poder ser expulsada. La regularización que ella requiere es una regularización que esperamos que el próximo gobierno, que sea favorable a la migración desde una perspectiva de derecho, pueda implementar, incorporando a todas las personas migrantes que están en condición de irregularidad, que no han cometido delitos, que es la inmensa mayoría. Exacto. Bueno, yo creo que con este ejemplo tenemos como el gran ejemplo de lo que significa la hostilidad del proceso migratorio cuando se llega, como lo estamos viviendo en Chile, lamentablemente. Implica y también nos muestra el enorme desafío que tenemos para ir cumpliendo en el marco de los derechos humanos y garantizar lo que estamos llamados a garantizar, el respeto de las necesidades humanas y el respeto de la dignidad de las personas. No me queda más que agradecerle a Catalina, agradecerle a Felipe, no sé si quieren decir algunas palabras de cierre o no. Solo agradecer la voluntad de las instituciones que están comprometidas en esto por generar estos espacios de conversación, y a las personas que nos han estado siguiendo y que nos van a ver después, porque seguramente otras verán más adelante. Agradecerles la atención y la preocupación por este tema, que es fundamental para asegurar la dignidad humana de aquellas personas que más requieren de atención y preocupación en estos días en Chile. Sí, yo también agradecer y seguir incentivando a este diálogo constructivo, crítico, reflexivo también. Cuando vemos que hay un crecimiento exponencial de la migración, no olvidemos que hay un crecimiento de la desigualdad, hay un crecimiento de la injusticia, hay un crecimiento de la xenofobia, hay un crecimiento de otros factores que nos afectan como sociedad. Por lo tanto, somos quienes estamos llamados a buscar soluciones, a buscar acuerdos y terminar con esta suspensión de los derechos y la vulneración de los derechos. Así que muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Yo invito al público a vernos el próximo miércoles en la última sesión de estos conversatorios, y ahora a acompañarnos a ver la presentación artística de Daniela Millaleo, cantante mapuche, feminista y madre, nieta del desarraigo, Guaylamapu. Su música refleja la cotidianidad de ser mapuche en la ciudad, la nostalgia de sus tierras y el anhelo de retorno. Los dejamos con Daniela y su presentación. May Pulamien, soy Daniela Millaleo, cantautora mapuche, y quisiera mandarle un saludo grande a todas las personas que están viendo, a los hermanos y hermanas migrantes, a las mujeres, a la gente, a los hermanos y hermanas que trabajan en el arte. Voy a cantarles un poquito de mi música, unas canciones que he hecho a razón de, ¿no? Yo soy mujer mapuche, soy madre, soy hija de Pulamien migrantes, de Gualmapua hacia Santiago. Y bueno, después le contaré más. Empezamos con una canción que yo le dedico a las mujeres de mi tierra, a las mujeres que salieron del sur, salieron del mar para poder luchar, para poder defender su tierra, su mar. Esta canción se llama Sirenita.
de Mewin y del mar de Mewin y del mar de Mewin. Bueno, Pulamien, hermanos y hermanas, hermanes. La siguiente canción trata de la historia de mi abuelo y de muchos y muchas más mapuches, Pulamien mapuche, que emigraron del campo a la ciudad por los años 60, 70, y así el empobrecimiento de Wallmapu. Y todavía siguen migrando, ¿no? Por un empobrecimiento provocado de lo que ya sabemos, ¿no? Forestales, celulosas que parasitan nuestra tierra y la dejan infértil. Hay muchos que queremos regresar. Esta es la historia de mi abuelo. Mi abuelo, antes de fallecer, volvió a su tierra. Duró 3 años allá, pero fue inmensamente feliz. Y esta es su historia, se llama Cerca del Tolten, dedicado a todos aquellos que se vinieron para La Guardia, para Santiago, pero quieren volver o están volviendo. Nació del barro allá en el sur, donde llueve a diario y respiro el verde del dolor de tantos años. Sembró siluetas de un bosque amargo lleno de cadenas y se vino al norte a salir de la pobreza y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolten. Y en el gris inerte nosotros danzamos en luz de luciérnaga, luces de asfalto, recordamos nuestra esencia y con cada beso juntamos los libros en nuestras maletas para volar juntos de regreso a nuestra tierra y volver
Bueno, nuestra lucha es una lucha que se ha dado por mucho tiempo, una lucha de siglos, ¿no? Donde continuamos nosotros diciendo que es una lucha por nuestra madre, por nuestra tierra, y lo vamos a seguir haciendo. Solicitamos que este encuentro intercultural sea favorable, ¿no? Para nuestros pueblos, para vivir en armonía, pero con justicia. Esta canción habla un poquito de esta lucha importante, donde ellos tienen las armas, nosotros tenemos a los y los muertos. Trafún. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo, y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado, a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra, y al hombre que gana haciendo la guerra. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza, y cantar con el trueno, el sol y la lluvia, y que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Cantar en señal que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Es nuestra tierra, son nuestras tierras, es nuestra tierra, es nuestra tierra, son nuestras tierras, es nuestra tierra. Bueno, Pulamien, hermanos y hermanas, con la siguiente canción me voy a despedir, no antes diciendo que tengamos harto Nehuen, harta justicia, también dignidad. Pensemos en la dignidad, pensemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros hijes, pensemos en nuestra naturaleza,
Pensemos que vamos a recuperar todo eso. Pensemos en la interculturalidad, en relacionarnos entre nosotros, en conocer la realidad del otro, de la otra. No podemos vivir mirando y siendo indiferentes y siendo individuales. Un saludo grande a los hermanos y hermanas migrantes. Todo mi piuques, mi corazón para ustedes, a las hermanas y hermanos que luchan día a día, a nuestro pueblo mapuche, que lo está pasando tan mal en estos días. Por eso mismo voy a terminar con esta canción, con mi cultrón, canción que se llama Nacido Indio. Ay, tormento de yo ser indio, ay, qué vacía, vacía vida. Ay, maldito que fue aquel día, qué osadía, nacido indio, nacido indio, nacido indio. Ay, cuidado, ahí va la ayuda, los policías, corriendo estoy. Ay, maldito que fue aquel día, que llega el Winca, mató hasta el corazón. Ay, cuidado, ahí va la ayuda, los policías, maldito el día. Ay, dime dónde está mi hijo, que está herido, ay, de cañón, ay, de cañón. Ay, cuidado, ahí va la ayuda, los policías queman mi casa. Ay, dime dónde está mi hijo, que está herido, ay, de cañón. Maldito el día, maldito el día, maldito el indio, indio que soy. Mucho Nehuen a los hermanos y a las hermanas que están pasando mal en el sur. Y a ustedes mucha fuerza, mucho cariño, para que comprendan con el piu y con el corazón lo que estamos pasando también. Peucayar, Chartumay.